Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Arectus Pizarro. Hoy veremos uno de los vuelos más lindos de Chile, el vuelo del fin del mundo, Puerto Williams, Punta Arenas en Aerovías DAP, en un avión chiquito pero con gran historia, y hay un extra con algunas cosas que pude experimentar en esta localidad austral. El vuelo de hoy transcurre ya Patagonia, la zona austral de Chile. Es 1 hora y 20 minutos de vuelo cruzando montañas y el estrecho de Magallanes. Miércoles 16 de febrero de 2022 vemos otro de los aviones de DAP en el aeropuerto de Puerto Williams. Puerto Williams es el pueblo más austral del mundo. En Argentina está Ushuaia, acá en Chile está Puerto Williams y también Puerto Toro. Estamos en el fin del mundo. Y aquí tuve la fortuna de ser recibido por Carlos Cid y su familia. Este viaje nació de unas conversaciones por correo. Carlos es un seguidor del canal y lector de mis libros, como muchos de ustedes. Yo hace mucho tiempo que soñaba con conocer este lugar tan apartado y extremo, y poder vivir esta aventura con ellos fue una bendición que me llenó el corazón. El aeropuerto está en una península algo elevada, como una colina. Como el viaje es de 2022, la experiencia ahora debería ser diferente. En 2024 inauguraron un nuevo edificio o terminal de pasajeros, mucho más moderno, pero sirve para que veamos cómo era volar desde aquí durante tantos años. El aeropuerto de Puerto Williams, Aeródromo Guardamarina Sañartu, era y es súper chiquito. Tenía la pista de aterrizaje, podías ver dónde estaban las maletas previo al vuelo. El edificio interior era básico pero funcional, con varias sillas. Y aquí los vuelos que hay son estos servicios regulares de DAP y algunos vuelos privados, principalmente de turismo y de cruceros. Pasajeros de estos barcos gigantes. Había calefacción con estufas, algunos enchufes y baño. No recuerdo cómo hice el check-in, sé que lo hice por la página web. Me costó hacerlo porque no podía asignar asientos y claro, después entendería la razón de por qué no podía. Una curiosidad es que el avión de nuestro vuelo es un avión pequeño y no aparece en Flight Radar 24. El otro avión que vimos antes sí es posible de rastrear, pero este avión no aparece cuando vuela. Eso yo no lo sabía en ese momento. Desde las ventanas de la sala de embarque fue posible ver el aterrizaje de esta aeronave pequeña pero legendaria en la aviación chilena. Que el tamaño no engañe, es el primer avión de Aerovías DAP que justamente en ese primer vuelo conectó Punta Arenas con Puerto Williams en 1980. Y esta aeronave tiene el honor de haber hecho el primer vuelo comercial desde Chile a la Antártica o Antártida en junio de 1989, vuelo de cerca de 4 horas en ese momento. Ese es nuestro avión. ¡Wow! Ahí están subiendo los equipajes. Una aviación muy a la antigua, con mucha calidez también. ¡Qué belleza! Vemos nuestro avión y ya empezamos súper bien esta aventura épica Puerto Williams, Punta Arenas. Ahora nos toca embarcar. Embarque con escalera. De esta manera. ¡Qué entretenido! Y claro, esto es el avión por dentro. No hay asientos asignados. Cada uno se sienta donde quiere. Desconozco si esto será así en el otro modelo de avión,
Es configuración de 1 y 2. Yo me quedé atrás porque quería asegurar una ventana sí o sí, aunque igual había algunos asientos libres. Se alcanza a ver la cabina donde están los pilotos, una forma de volar bastante especial. Ahí ya cerraron la puerta y vemos uno de los asientos de este avión Twin Otter. Tengo un buen espacio para las piernas. ¡Qué felicidad! En esa época todavía viajábamos con mascarillas, ahora es mucho más libre. Y aquí ven las luces de lectura y salidas de aire acondicionado del avión. Se nota la época. Algo se aprecia de la ciudad de Puerto Williams, con sus cerca de 2000 habitantes y a montañas de fondo. Tenemos un día inusualmente bonito. Estas latitudes tienen climas algo extremos. Y qué emoción. Lo conté en otro video del barco, pero es bonito imaginar o soñar con hacer un viaje y finalmente vivirlo. Cosa que quizás les pasa a ustedes. Algunos llegan a este video planificando esta aventura. Sé que van a poder, que van a vivirlo y que lo van a pasar increíble. Adiós Puerto Williams, adiós Isla Navarino, hola Canal Beagle. Este lado es Chile y lo que vemos al frente es Argentina, la isla grande de Tierra de Fuego. Qué épico compartirles esto por YouTube directamente a su domicilio o el lugar donde están viendo este querido video. Algo bueno de la ubicación que tomé en el avión es que podía ver mi ventana, pero también podía ver la ventana del otro lado. Iremos alternando las vistas de este vuelo, que escénicamente es precioso en ambos lados. La isla Navarino, donde está emplazada Puerto Williams, al igual que muchas de estas islas pequeñas de los fiordos de la Patagonia, como son zonas extremas, difíciles de llegar y difíciles para vivir, son territorios que en algunos casos son casi vírgenes, con poca o nula intervención del hombre, muy poquito. Más allá de Navarino se ven otras islas con elevaciones elevadas, con montañas con nieve. Hay que pensar que febrero es verano acá, es la temporada con clima más benigno entre comillas, pero aún así son zonas con muchísimo frío. Al principio el avión volaba en paralelo a la isla Navarino y ahora nos toca cruzar el canal Beagle por arriba. Es la frontera entre Chile y Argentina. En Ushuaia es posible hacer varias navegaciones turísticas. Yo hice algunas cuando estuve por allá, es una hermosura. Ushuaia es una ciudad preciosa y volvería, aunque cuesta llegar. Yo soy agradecido de Dios, también de la vida, de poder hacer estas aventuras, poder vivir estas cosas y también poder compartirlas con ustedes. Dentro del vuelo, en realidad todo el trayecto es escénicamente precioso, pero una de las razones por las que elegí este lado para sentarme era tener la vista de Ushuaia, esta ciudad joya argentina. Yo llegué en bus desde Punta Arenas, es uno de los viajes más lindos que he hecho. Ushuaia es una de las ciudades más lindas que he conocido y verla desde acá, desde el aire, es un privilegio. La zona es lluviosa y tormentosa, entonces tener una vista clara es súper difícil, pero ya estamos viendo esta ciudad pegada a las montañas, la legendaria Patagonia.
Después de ver Ushuaia, nos toca cruzar la cordillera. Estas montañas son la parte final de la cordillera de los Andes, la cordillera Darwin en este caso, y las montañas Martial junto a Ushuaia. Era difícil elegir hacia qué lado mirar. En eso me sentí afortunado de tener las dos ventanas libres e ir alternando. Yo creo que tenía una gran sonrisa detrás de la mascarilla. La montaña más alta de esta zona es el Monte Darwin, que no sé si aparece o no, quizás alguno sepa, pero sea como sea, qué hermosura es ver estas montañas. Dios quiera que alguna vez pueda ir a la Antártica, sea volando o navegando, pero hay Cabo de Hornos, hay tantas aventuras por vivir. A mí no me gusta dar recetas de cómo deben hacerse las cosas, pero bien vale la pena hacer el viaje en barco hasta Puerto Williams y volver en el avión. Yo pensaba hacerlo al revés, pero me aconsejaron hacerlo así y fue mejor. Los dos trayectos son diferentes, pero demasiado bonitos y valen la pena. Al lado derecho vemos el lago Kami y el lago Fagnano. Es el mismo lago, pero en cada país se llama diferente. Es un lago binacional. Justamente después de pasar ese lago, debajo de nosotros empezamos a tener una cobertura de nubes, sin poder ver mucho, y los rayos de sol también estaban eclipsados o tapados por otras nubes más altas que las que estamos volando. El otro avión más grande que vimos antes demora la mitad en hacer el viaje. Desconozco cómo se sentirá o se vivirá la experiencia, si volará más alto o no, si se sentirá mal las turbulencias o no, pero volar así, con pocos pasajeros, con todo este espacio, en un ambiente como familiar, fue algo súper lindo. Una experiencia notable, como si el paisaje y lo extremo del lugar no bastara. Sin duda que es algo que tendré presente en toda mi vida. Este viaje completo por la Patagonia fue una experiencia maravillosa. Vemos una placa de la puerta del avión y por mientras veamos la ficha, los extras y seguimos. Este avión es un de Havilland, Canadá, DHC-6 Twin Otter de 1980. Llegó nuevo a Aerovías DAP con capacidad para 16 pasajeros, tiene un despegue y aterrizaje corto, ideal para climas adversos, y la velocidad crucero son 265 km por hora. El otro avión grande es un BAe 146 Avro RJ, que pueden llevar cerca de 90 pasajeros, también para pistas cortas y climas adversos, y DAP tiene otros aviones más. De rutas, de forma regular vuelan desde Punta Arenas a Puerto Williams, Porvenir, Coyhaique. Tienen servicios charter y vuelos de minería, destacando la ruta Santiago-El Salvador, en el norte de Chile. En servicios turísticos, la filial Antarctic Airways tiene programas full day y overnight, o con una noche de alojamiento en la Antártida, programas con vuelos desde Punta Arenas. Por fuera, también brindan un servicio a los cruceros Silversea. Hay un programa en que los turistas llegan en avión a la Antártida, aviones de DAP, y recorren en crucero toda la zona antártica. Este es mi boleto o pasaje de avión Puerto Williams Punta Arenas. Me costó 123.000 pesos chilenos, redondeando $146 al cambio de esa fecha, y la conversión está hecha sobre esos $146. La compra del boleto la hice en dapairlines.com poniendo origen, destino y fecha. El sitio web está en español e inglés. El pago puede hacerse con tarjetas de débito, crédito, Mercado Pago, y si pones dólares puedes pagar con PayPal. En las categorías son los mismos asientos, lo que cambia es la flexibilidad y la posibilidad de obtener reembolsos. Son 5 kilos para equipaje de mano, 10 kilos para equipaje de bodega y cerca de $2 por cada kilo extra. En el supermapa, este viaje aparece en la ubicación del aeropuerto de Puerto Williams. En el link de este mapa está en la descripción de cada video. Estos videos son presentados por mis queridos mecenas, quienes son miembros del canal y aportan con un super gracias. De corazón, muchas gracias. Las mismas gracias para las lindas personas que han comprado mis libros. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Todos ustedes me ayudan a hacer estos viajes y aventuras.
igual que tú que te suscribes y disfrutas de los videos. De regalo extra les comparto mis días en Puerto Williams junto a Carlos Cid, toda su familia y Consuelo. El sábado 12, con Carlos y Consuelo fuimos desde Puerto Williams a Puerto Navarino, parando en varios puntos que Carlos consideraba bonitos. El primero fue la batería Róbalo, que es un museo y son vestigios militares. Hay que recordar que hubo mucha tensión y casi guerra con Argentina en 1978-1979. Estuvo la mediación del Papa. Afortunadamente no hubo guerra. Es parte de la historia y ese día estaba precioso. El lugar es súper lindo. Otro punto fue el Parque Etnobotánico Omora de la Universidad de Magallanes, que es un jardín botánico que abarca desde lo grande a lo pequeño. Es un espacio donde puedes conocer los bosques de la Patagonia, abarcando árboles altos como las lengas y ñirres, y también los musgos, líquenes y turberas, lo más pequeño. Una sección súper interesante para aprender de estas vegetaciones más pequeñas. El ecoturismo con lupa, para aprender de estos bosques en miniatura. Hicimos una caminata corta llamada Cascada de los Bronces. Personalmente, cuando pensé en venir a Puerto Williams, no sabía mucho sobre qué cosas se encontraría. Yo trato de no saber tanto para llegar a descubrir y sorprenderme. Y los lugares naturales son de una belleza. Estar en estos bosques patagónicos, viendo, escuchando todo esto, es súper lindo. El entorno de Puerto Williams es súper lindo. La ruta entre Williams y Navarino también es sumamente bonita. Es un camino de ripio, desconozco si sigue igual, y el camino va bordeando el mar en muchas zonas, con altos y bajos, porque el relieve de la isla es suave, pero no plano. Esto es la prolongación de la cordillera de los Andes. En estas latitudes, las montañas están tocando las aguas del mar. Una parada notable fue en Bahía Mejillones, un lugar donde hay un cementerio indígena y que era uno de los lugares históricos donde vivían los yaganes, también llamados yámanas, un pueblo indígena canoero de estas latitudes. La punta oeste del camino es el puerto Navarino, que es súper chiquito. En el momento del viaje no había casi nadie, tampoco había conectividad con nada. Había conexión con Ushuaia hasta inicios de 2020. Eso se retomó recién hace poco, octubre de 2024. Construyeron una rampa, renovaron algunas cosas. Debería ser diferente también. Esto es como era en 2022, pero ahora es distinto. Algo se alcanza a ver de Ushuaia y también de nosotros, con el viento que corre en toda la isla y toda esta zona. ¡Mira, mira! Parece que son delfines. Ushuaia es más ciudad, más urbanizado, más organizado. Puerto Williams es más rústico y chiquito en ese sentido, pero tiene su encanto. Los dos lados son súper diferentes, pero a la vez son encantadores. En Puerto Williams viven entre 2.000 y 3.000 personas. Una parte importante son funcionarios públicos, militares, otra parte son pescadores, descendientes de inmigrantes europeos de la Patagonia, aventureros y los descendientes yaganes. El día 13 con Carlos fuimos al club de yates Micalvi. Este club de yates es administrado por la Armada, los marinos de Chile, y es el punto donde llegan muchas embarcaciones que van hacia Cabo de Hornos y Antártica. Muchos veleros, hay banderas de muchos países, testimonios de navegantes y viajeros. Es un lugar muy bonito e inspirador. La aventura de navegar por estas aguas, por llegar a la Antártica, ¡ay, qué maravilla! Y bueno, también el barco Micalvi es un museo. Este es uno de los miradores de Puerto Williams, de la parte alta de la ciudad, aunque el viento creo que es el mayor protagonista. Se notan las ventoleras, algo presente casi todos los días. De ahí nos pasamos a las afueras, al otro lado de la carretera, a la zona llamada Villa Uquica,
¿Recuerdan que vimos la bahía de los Yaganes? Los Yaganes fueron trasladados a esta zona. El letrero decían que eran unas 70 personas. Es el lugar donde residen dentro de Puerto Williams. Está junto al río Uquica. Y el tiempo atmosférico en ese día también estaba con algo de lluvia y viento. Se nota en las olas del mar. Siguiendo el curso del río, hay un camino que nos lleva al Parque Municipal Uquica, que sería el lugar de esparcimiento de la ciudad. Es una caminata muy bonita. Ya llegando al lugar hay quinchos para hacer asados. El lugar es bonito porque mezcla los bosques con el río, muy cerca de la ciudad y cerca de la costa. Se ve todo tranquilo y es uno de los lugares que más me gustó. Uno no conoce mucho. Afortunadamente Carlos me pudo mostrar todas estas cosas. En la noche, ese 13 de febrero, hubo una vista de la luna muy hermosa. También se veía grande. No sé, si la ven enorme, no es un efecto visual de la cámara, sino que de verdad se veía así de grande. Son paisajes lindos y la calidez del hogar de Carlos y su familia también es algo precioso. De verdad estoy muy agradecido. Aquí está la mesa y el plato eran centollas con ensalada, algo muy local. El 14 de febrero era lunes. Lo primero que hice fue ver el aterrizaje de uno de los aviones de DAP. Estos aviones tienen pintura de pingüino aludiendo justamente a la Patagonia y por la Antártica. Es un diseño icónico. Fuimos al aeropuerto para tomarle fotos al avión y ver todo el proceso de embarque. Conocer cómo era para cuando me tocara volar el 16. Después hice algunas fotos de las embarcaciones en el canal. Ese es uno de los barcos de turismo de Ushuaia. Y vimos también uno de los barcos cruceros que pasan por el canal. Sin duda, lo más notable fue cuando grabé una vaca que entró a la casa de Carlos. Las vacas acá se pasean de este modo. Es muy natural y muy normal. ¿Para qué tener gatos si puedes tener vacas en la ciudad? El último día completo, martes 15, también fue hermoso. Un día bonito. Me fui temprano para grabar la llegada y el aterrizaje de avión de DAP que venía de Punta Arenas. Es como el acontecimiento. Y las vistas que me tocó ver me parecieron muy lindas. Otras personas quizás habrían hecho otras cosas en estos días, pero a mí que me gustan los transportes, ver esto me llena el corazón. Después me fui al muelle donde llegan los barcos, porque ese día llegaba el barco Yagán. Estaría entre las 9 y las 14 horas, entre el desembarque de los pasajeros y cargas y el embarque de los nuevos pasajeros y cargas. Salieron a las 1 de la mañana del lunes 14 desde Punta Arenas, con 2 frecuencias semanales, y un chico llamado Matías me tomó unas fotos con el barco, mientras comía en una cafetería llamada Bagual. Recordar que yo llegué en barco es una travesía impresionante, viendo los glaciares, navegando el estrecho de Magallanes. Toda una aventura épica el llegar acá a Puerto Williams, sea en avión o en barco, es una maravilla. Caminando por la costanera pude ver las lanchas de los pescadores. El recurso más famoso es la centolla, que es un crustáceo y que como es escaso se vende a precio de oro. Es carísimo comer centolla. Para atraparlas usan estas mallas metálicas, estas cosas como circulares. La armada también tiene unos barcos. Yo no sé mucho de embarcaciones militares, pero se ven bonitos desde aquí. Y los letreros de las calles en Puerto Williams, por lo menos en esta zona, algunos tienen estas gaviotas. Son letreros bien bonitos. Esa tarde visité el Museo Antropológico Martin Gusinde. Él fue un sacerdote austriaco que vivió entre Yaganes y Selknam, rescatando parte importante de su cultura. Ahora en 2024 el museo tiene otro nombre. No sé si será diferente por dentro, porque cerró un año para renovar las exhibiciones. De lo que vi en el museo, lo que más recuerdo y me impactó mucho fue ver fotografías originales de Alberto de Agostini. Uno de los parques nacionales lleva su nombre. Él fue un sacerdote italiano. Llegó a esta zona para evangelizar, pero también hacía fotografías, era montañista, estudiaba la geografía. Entonces recorrió todos estos parajes y tiene una colección de fotos impresionantes. También tenía contacto con los indígenas. Es alucinante, impresionante.
Otra cosa impresionante, pero en mala, es que hay comparaciones de sus fotos y la realidad actual, y se ve el retroceso o la desaparición de muchos glaciares. Una pena realmente. Otra parte del museo eran los yaganes, los indígenas de la zona, con muchos de los archivos de Gusinde. Estas fotos fueron hechas por Martín Gusinde, archivos con una gran calidez de corazón, y está la parte de cómo vivían, cómo eran las canoas, las tradiciones, la forma de vida, los ritos, etc. No sabía de museo antes de venir y fue una grata sorpresa. En el atardecer, ya en la casa de Carlos, aunque no nos caían muchas gotas, sí pudimos ver un fenómeno precioso, con un arco iris doble en el canal Beagle. No, hermoso. La Patagonia es tan, tan hermosa. Estos días allá fueron una bendición, de verdad. Una maravilla. Retomamos el vuelo. Debajo de nosotros está el Parque Natural Caruquinca, una reserva privada en la isla de Tierra del Fuego, la legendaria isla. En el viaje de bus Punta Arenas Ushuaia es posible ver diversidad de paisajes de esta maravillosa isla. De la abundancia de corazón habla la boca, dice Jesús, cuando habla de la gente que da buenos frutos y malos frutos. Yo no soy la mejor persona del mundo, no lo soy, pero sí creo que uno tiene que tratar de dejar algo positivo. Ya la vida es muy dura y tiene muchas frustraciones y sufrimientos como para que le agreguemos más. Para mí es una alegría poder vivir estas aventuras, pero también compartirles este tesoro, estas experiencias. El extra de Puerto Williams quedó un poco largo, pero traté de resumirlo lo mejor que pude. Estos paisajes del vuelo son lindos, pero con lo que vimos de los días anteriores se comprende mejor. Pueden experimentar lo lindo que es en las alturas y allá abajo. Confieso que me pasa también que este video demoré en publicarlo porque cuando he compartido videos de solo paseos sin el transporte asociado, como con las cataratas de Iguazú y con otros viajes, como que los videos tienen pocas visitas en relación a la gente que normalmente ve mis videos, y yo no quería que se perdieran esto, que no conocieran esto. O sea, no, es que es demasiado lindo para perdérselo. Gracias por hacer clic en este video, y especialmente también a la gente que ve esos videos de paseos, de aventuras. Hay gente que no sabe que yo también publico esas cosas. Más allá de los números o las cifras, simplemente quiero compartir esto que me gusta y que ojalá todos puedan disfrutarlo. Eso es lo que me mueve. Por eso también está con subtítulos en muchos idiomas. Espero y sueño que todos lo disfruten y tengan un momento grato, un momento bonito. Ahora lo que vemos abajo es la ciudad de Porvenir, una de las localidades más grandes de Tierra del Fuego, en el lado chileno. Es posible viajar desde Punta Arenas a Porvenir en barco y también en aviones de DAP. Junto a la ciudad se ve una especie de río grande, que es un brazo del estrecho de Magallanes, en la bahía de Porvenir, y ahora se aprecia el estrecho en su plenitud. Tenemos que cruzarlo. El estrecho de Magallanes, como contexto, era y es un paso súper importante, legendario, uniendo los océanos Pacífico y Atlántico. Se llama así por Fernando de Magallanes o Hernando de Magallanes, que lo navegó en 1520 en la nao Victoria. Fue el primer viaje en que dieron la vuelta al mundo, y antes del Canal de Panamá era el método para cruzar ambos océanos. Los barcos venían a darse toda esta vuelta a América del Sur. En Punta Arenas hay un museo con una réplica del barco, la nao Victoria, y con toda esa historia. Ya dentro del estrecho, en el otro lado vemos la ciudad de Punta Arenas, el destino, la capital regional de Magallanes, la ciudad más grande de la Patagonia. No doy puntos súper importantes de la región, también del estrecho de Magallanes. En el avión, aunque tenemos una buena visibilidad, como estamos haciendo el descenso y la zona es ventosa, igual el avión se mueve,
se siente esa resistencia del viento. No es que mi mano esté temblando mucho, sino que es el viento el que hace que se perciba el movimiento de esa manera. El viaje está terminando con la aproximación. El aeropuerto de Punta Arenas está en el norte de la ciudad, en una zona llamada Chabunco. Es el mismo aeropuerto de vuelo de Santiago o de Puerto Montt. Cuando vine a Punta Arenas, ese 2022, llegué los gigantes Boeing 787, una maravilla de viaje. Creo que ya no están enviando esos aviones. Todo ese viaje por la Patagonia fue súper lindo. En realidad, cada viaje que hago lo diseño así, para disfrutarlo al máximo, y son experiencias bonitas, páginas en el libro de mi vida. Cumplí el sueño de llegar a Puerto Williams, y no solamente llegué, sino que ya vieron todas las cosas hermosas que vi, que experimenté. Fue hermoso, 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 hermoso. Los pasajeros ya están bajando, un desembarque remoto, sin manga, a la antigua. Ahí está nuestro avión, y en las mangas están los aviones más grandes que hacen vuelos a Santiago. Había un avión de JetSmart, otro de LATAM, los dos aviones haciendo viajes a Santiago. Entramos al aeropuerto como por una puerta trasera. Era una puerta especial, nada de un bus, sino que caminamos directamente a la puerta. Y eso ha sido todo, como dicen por ahí. Gracias por la sintonía, por disfrutar de estas cosas que comparto con mucho cariño. Que Dios les bendiga. Esto es el aeropuerto de Punta Arenas. Vemos los counters de DAP y los vuelos antárticos. Chau, que estén muy bien.